en ambientes filosóficos. Pero un poquito más adelante el autor dice, me gustaría que la pedagogía desarrollara sus propios conceptos, sus propios cuerpos teóricos, de manera que evitara verse dominada por una provincia extranjera. Con lo cual deja entrever que podría ser una disciplina con cierto carácter autonómico. Lo que yo observo es que en esta relación filosofía-pedagogía no se ha roto. O sea, más allá de que hoy se puede hablar de una conformación del campo para estudiar lo educativo, por ejemplo, a mí se me hace muy singular que cuando viene todo el desarrollo del pensamiento marxista, se empiece a hablar de una pedagogía socialista. Y una pedagogía socialista fundamentada fundamentalmente en este desarrollo. Pero ahora recientemente con la Escuela de Frankfurt, con la conformación de la teoría crítica, se empieza a hablar también de pedagogía crítica, en el sentido de adoptar los conceptos, las categorías que desarrolla la teoría crítica y aplicarlas a la reflexión educativa. Yo digo que salen cosas interesantes, porque obviamente, o sea, no es que yo esté invitando a que no se haga este tipo de desarrollos o este tipo de articulaciones, pero deja entrever que todavía la influencia filosofía-pedagogía es bastante más fuerte que lo que uno supusiera, ¿no? O sencillamente todos los desarrollos de lo que llaman el pensamiento posmoderno, por ejemplo, aplicados o que en este momento están empezándose a aplicar a la reflexión educativa. Pero hay la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda que yo refería al pensamiento de Durkheim y de John Dewey ya en este siglo, que es hacer de la investigación en educación un campo propio de la ciencia. O sea, estos autores lo vislumbraron, y creo que hay que decirlo con toda claridad, como ciencias positivas. O sea, como ciencias que cubrían la ciencia de la educación como una más de las ciencias que tratan de enfrentar o de construir una teoría de la educación a partir de aplicar el método científico. La diferencia en ambos autores es que, por una parte, Durkheim dice, bueno, pero esto tiene que ser al modelo de la sociología, mientras que John Dewey, en realidad, John Dewey es un autor muy interesante, porque este autor empieza a escribir, sus primeros artículos son de 1888, y sus últimas obras, su último libro es de 1944. O sea, prácticamente el autor vive 1940. 1900. O sea, prácticamente el autor tiene 60 años de trabajo académico. Yo digo que si los educadores hiciéramos lo que hacen, por ejemplo, los historiadores con el pensamiento de Marx, que dicen estas son las obras completas de Marx, o estas son las obras completas de Freud, o lo que ya aparece con Piaget, bueno, estas son las obras de Piaget, aunque todavía no se habla de obras completas, nosotros tendríamos que hacer para educación las obras completas de John Dewey. O sea, seguramente nos saldría una biblioteca significativa en términos de volumen y en términos de elaboración de pensamientos, ¿no? Entonces, John Dewey, yo creo que si hubiera vivido un poquito más, hubiera hablado de que la ciencia de la educación es una ciencia interdisciplinaria, o multidisciplinaria, porque las metodologías de las diversas disciplinas confluyen para entender lo educativo. Y yo creo que por esto también es muy difícil formar a alguien en investigación en educación, porque yo lo puedo formar como investigador en educación con métodos históricos, o con métodos sociológicos, o con métodos psicológicos, o con métodos antropológicos, toda la problemática de la etnografía, por ejemplo, y yo soy de las personas que además sostiene que con métodos didácticos. O sea, yo creo que la vieja didáctica, por ejemplo, la propia didáctica del Herbart, la propia didáctica de Comenio, o la didáctica de un Freinet, o de un Freire, si quieren hablar más cercano, también tiene metodologías propias. Y entonces, bueno, se nos complica mucho formar a alguien en el campo de la educación, en tanto que si ya es difícil formarlo como sociólogo en los métodos de la sociología, para nosotros los métodos se nos convierten en un factor a la n potencia, porque en realidad hay múltiples formas de aproximarse a entender, a comprender, a desagregar lo educativo. En ese sentido, es hasta 1960-65 que en Francia se empieza a hablar de ciencias de la educación ya en plural.
Y a mi manera de ver, en el caso mexicano, antes de ver el caso mexicano, frente a la pregunta que se me hace, bueno, ¿es la pedagogía una disciplina humanística o es la ciencia de la educación una disciplina positivista? Yo diría históricamente sí, pero ya en los hechos no. O sea, en los hechos lo que tenemos es una discusión quizá muy superficial o quizá que ignora su pasado. Me parece que esto es lo más grave de la situación, donde de repente yo lo que entiendo es que cuando quieren decir ciencia de la educación es por moda, no es porque en el fondo estén diciendo, bueno, pero esto me está implicando adscribirme a este tipo de pensamiento. Y incluso porque, bueno, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo trabajo, no se permite cambiar el plan de estudios, por ejemplo, que tenga el nombre de ciencia de la educación en vez de pedagogía. En el fondo es como una especie de arcaísmo. O sea, conservemos como nacimos, ¿para qué cambiamos? Sin embargo, en los hechos es obvio que el que hoy hace pedagogía, el que hoy, en 1990, al final del siglo hace pedagogía, necesariamente la hace en la concepción de en la concepción de John Dewey. O sea, yo lo que veo es que en los hechos, el concepto que se ha instaurado en el país para entender el fenómeno educativo es el de John Dewey, aunque le llamemos pedagogía, ciencia de la educación, ciencias de la educación, o como lo queramos definir. Y que tiene su parte conceptual muy difusa, porque lo difuso de la parte conceptual es que toma un pedacito de la antropología, un pedacito de la historia, un pedacito de la sociología, y luego trata de amalgamar todo esto, y tiene su parte metodológica muy complicada, porque en realidad el debate que hay en cada una de estas disciplinas, entre si es sociología funcionalista o sociología estructuralista o sociología materialista, de repente aparece en el campo de la educación altamente conflictuado, ¿no? Una de las cuestiones que usted ya ha apuntado en alguno de sus comentarios, doctor, es el del campo de estudio de la pedagogía. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los elementos que nos permitirían delimitar este campo? ¿Podríamos decir que este campo se reduce a la relación educativa en el aula o va mucho más allá al contexto social? En fin, ¿cuál sería su opinión al respecto?